Sección de saludar, porque vamos a saludar a diferentes oyentes de todo el mundo, especialmente Latinoamérica, que nos acompañan y nos dejan sus comentarios en Mindfax y estamos muy agradecidos. Espi, tú querías saludar a alguien, ¿no? Sí, a nuestro amigo Marco de Bogotá, de Colombia, que vino a ver una grabación de La Escóbula de la Brújula, pero también escucha Mindfax. Así que un abrazo muy fuerte, Marco, que fuiste un tío bien majo y un salado. Le gustó La Escóbula, ¿eh? Si llega a ver Mindfax, se cae para atrás. Bueno. Moja calzoncillo. El podcast bueno. Mira, también tenía yo por aquí a Yanela desde Perú, que nos ha dejado un mensaje. A José Manuel desde Guadalajara, México, que nos ha dejado un mensaje. Filip desde Chile, que decía que si se llega a enterar de que vamos a Chile, que pues hay que llegar antes. Casi. Juan Pablo desde Argentina también. Y Anda. esto por traer cuatro nombres, pero tenemos un montón de Mindfactors por todo el mundo. Así que a mí me gustaría que cuando escuchéis este episodio en vuestra plataforma de podcast habitual nos dejéis un saludo diciendo desde dónde nos escucháis, desde donde sea, ¿eh? O sea, como si es Tomelloso como si es Tombuctú, me da Claro. lo mismo. Pero para ver un poquito, no sé, pues a ver quién está ahí con nombres y apellidos y lugares, que hace mucha ilusión, ¿vale? Pues hasta aquí la sección de saludar. ¿Empezamos? Dale, aloha. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de los lugares desde donde se escucha este podcast. Me estoy arrepintiendo, Espi, porque ya mismo yo estoy anticipando el troleo que vamos a sufrir, pues desde otros planetas. No, ojalá, otros pero escucha, eso iba a universos. decirlo yo, a ver si nos pueden dejar mensajes de otros planetas también, pues oye, estupendo. Psicofonías, Gente de ¿vale? las Pléyades, Sí, por ejemplo. gente sí. de Raticulín, También. gente de Ganímedes, O del siglo XVI. o de otros tiempos, de otras épocas. Ejemplo, claro. O de Exopodcast. También eso, podcast, otro eso, podcast. sí. Hola, soy del podcast de Estirando el Chicle, que Claro, os escucho toda la semana, por ejemplo. Hola, soy de Coffee Break. Se nota que vais aprendiendo. Claro. Soy Héctor de Coffee Break, me gusta Hola. muchísimo lo que hacéis. Claro que sí, un saludo a Héctor, por favor. Jesús Callejo, lo que no tiene límites es nuestra tontería, ¿eh? De verdad que no puede ser. Lo que no tiene límites, ¿sabes? Es el universo y nuestra ignorancia supina. La Pero para eso estupidez humana. estamos. Sergio Cordero, por favor, aporta algo bueno a esta incipiente locura de inicio de Mindfax. Pues mira, recordar que esto ocurre con cierta frecuencia. Cada X tiempo uno de los integrantes de esta tertulia presenta un libro y ahora le ha tocado a Jesús Callejo, no sé por qué exactamente, que presenta un nuevo libro. Entonces, animar a todos los oyentes a que lo compren, que lo busquen en las librerías, porque cada libro de Jesús es una maravilla y en este caso se llama Gabinete de Maravillas, con lo cual... bueno, pues que no dejen de comprarlo. Y si tienen acceso a YouTube o si tienen acceso a Telemadrid, que vean también el Gabinete de Maravillas, que es una auténtica gozada, donde muchos de los integrantes de este podcast pues también están participando y bueno, pues crean un ambiente cultural muy interesante, centrado un poco en la Villa de Madrid, con temáticas diversas. Entonces, bueno, una recomendación para todo el mundo. Y ahora, Estoy teniendo un déjà vu, dicho ¿eh? ya- Esto lo he vivido ya, no sé cuándo. dicho el autobombo, sí, porque ya hay que aprovechar Muchas gracias por la parte que me el toca. pequeño espacio que tenemos. Dicha la autopublicidad del autobombo, este podcast está patrocinado por nosotros mismos. Recordar que estamos colaborando con la Fundación Clifstra para ayudar a la enfermedad que lleva ese nombre, a erradicarla y que ningún niño pueda sufrirla, tenga que sufrirlo nunca más. Y eso los oyentes están colaborando con sus escuchas. Escuchas que, como decimos, vienen de todas partes del planeta y hoy, curiosamente, vamos a viajar hasta lo más profundo, hasta el centro de la Tierra. Que esto de viajar al centro de la Tierra tiene mucha mística, mucha leyenda y mucha literatura que vamos a repasar ahora en un momento con Jesús Callejo, pero todos los programas de Mindfax tienen un motivo científico, tecnológico, real, tangible y muchas veces asociados a lo que se está investigando en estos momentos. Sergio, ¿qué estamos buscando exactamente? ¿Qué, esto del centro de la Tierra, para qué nos interesa ahora? ¿A qué viene? ¿A cuento de qué? A saciar la curiosidad humana. Sabemos menos de nuestra Tierra de lo que sabemos de nuestra galaxia. Joder, qué titular. Madre mía. Hay que profundizar, tener en cuenta que solo conocemos
la superficie de la Tierra, recordemos que es esférica, para el que no lo sepa, y el interior de la misma, pues es un gran puzzle que está por descubrir y está por reparar. Entonces, bueno, pues no tenemos nada más que un ápice de conocimiento de lo que se está gestando ahí dentro. Y bueno, pues esa investigación científica de cómo es nuestro planeta por dentro, pues nos es harto interesante. Pero por supuesto que eso ayuda también al desarrollo científico y tecnológico de muchas tecnologías que luego comentaremos. Espera, que me voy a cargar el programa. Espi, no demos por sentadas las cosas y tenemos un programa que explica por qué debemos ser terraplanistas. Si la Tierra es plana y empezamos a excavar hacia el centro de la Tierra o lo que haya en cada una de las concepciones, es como taladrar un ladrillo que de repente estás empujando, resiste y hace ¡pa! Porque ya has taladrado y has llegado a la parte hueca. ¿Pasaría eso? Sería más una placa de pladur, Claro, o sea, empezarías a caer en el éter, en el vacío. Entiendo que sí, que saldrás por el otro lado si la Tierra es plana, pero ya te he dicho bien claro, Sergio, que para que no lo sepa, la Tierra es esférica. Y hasta atada por los polos, ¿vale? Ya, pero seguro. Sí, alguien no lo sabe. Oye, Viaje al centro de la Tierra era, de pequeño fue de mis favoritísimos libros de empezar a leer. De Julio Verne. A mí me encantaba también. Yo lo trinqué en cómic. Y en cómic también lo he tenido. Pues me cayó en mis manos una versión de cómic que me entusiasmó. Sí, me encantaba. Jesús, te lo están dejando a huevo. Adelante, por favor. Opera. Venga. Pues sí. Bueno, tan a huevo, claro. Como estamos hablando de esfericidad, pues efectivamente. Saludo a los oyentes terraplanistas. Un saludo. Pues, a ver, fíjate que es una concepción que también es muy antigua, ¿no? Pero por una cuestión fácil, ¿no? A ver, nos imaginamos, ¿no? Dentro del mundo prehistórico donde no se tenía prácticamente más conocimiento empírico que lo que tú veías cada día. Pues pensabas, dices, a ver, hay un mundo que es el que vemos, ¿vale? Que es la superficie. Hay un mundo que está en el cielo, que no sabemos qué es y que, bueno, parece que está poblado de dioses que generan tormentas y rayos de vez en cuando y que maneja el transcurso del sol para que aparezca y desaparezca. Y luego, por lógica, por esa lógica primitiva, pues tiene que haber un submundo, un mundo intraterreno, ¿no? Debajo de nuestra Tierra, pues seguro que hay algo que no conocemos, pero que está lleno de cavidades. O sea, que te dice que esa concepción siempre ha estado ahí, ¿no? Esos tres mundos. E incluso queda representado por un árbol. El árbol sería, en fin, lo que vemos el tronco es la parte visible, la parte terrenal, la copa del árbol sería la parte celestial y las raíces sería el mundo, pues, subterráneo. Y esa concepción está en todas las mitologías, y en todas las mitologías siempre hay una idea de que algún héroe va al mundo prohibido, que es el intraterreno, desde las epopeyas de Gilgamesh, que posiblemente sea de las epopeyas escritas más antiguas de las que tenemos constancia, cuando visita a Utpanistí, ¿no? en las entrañas de la Tierra. Utpanistí tiene que ver un poco con el Noé nuestro, ¿no? de la Biblia. O cuando Orfeo... Escucha, pero cuéntanos eso, Jesús. Yo no me sé muy... O sea, sé lo que es la epopeya de Gilgamesh, pero no sé muy bien que viajó dentro de la Tierra también. Sí, hay una parte de su viaje. Él hace un viaje iniciático, ¿no? Va en busca de... Bueno, es un texto sumerio, tal... Claro, es un texto sumerio, las tablillas sumerias, con lo cual estamos hablando de más de 5.000 años de antigüedad, que tiene este tipo de tablillas que fueron encontradas en la zona de Mesopotamia. Y el viaje este de Gilgamesh, que es una epopeya, ¿vale? Es un viaje que va en busca del elixir de la inmortalidad. Entonces le cuentan que Utpanistí conoce ese secreto. Entonces ese secreto, una de las cosas que le dice es que está bajo el agua, que tiene que encontrar una planta determinada para conseguir la inmortalidad, siempre y cuando ingiera esa planta. Pero bueno, luego hay una serpiente que la ingiere antes y por eso las serpientes cambian de piel continuamente. Como ves, hay una parte también simbólica y metafórica. Bueno, y uno de esos viajes que va haciendo va también hacia las entrañas de la Tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre se ha tenido la idea de que debajo de la superficie había otro mundo poblado por criaturas o por personas sabias o por demonios. Y por demonios es porque cuando se asocia el inframundo al Hades, cuando se asocia a Plutón, es decir, los dioses del inframundo. También todas las mitologías hablan de ello. Orfeo, ¿os acordáis que también dentro de esa mitología griega va en busca de Eurídice y tiene que bajar al infierno? Incluso Dante, la Divina Comedia, cuando habla del infierno, habla de 9 círculos concéntricos que se compone el infierno, que en el fondo está haciendo mención, pues un poco a ese tipo de teorías, que debajo hay otro mundo. Claro, si está debajo no puede ser lo celestial, es lo demoníaco, siempre dentro de
de esa cosmovisión judío-cristiana. Y al final, bueno, la creencia ya en la tierra hueca ya es muy posterior como tal, me refiero ya cuando se empieza a desarrollar de una manera pseudocientífica. Y básicamente se basa en dos afirmaciones, ¿no? Por una parte, que dentro del planeta Tierra hay otro mundo muy parecido al de la superficie, donde existen civilizaciones subterráneas con seres llamados intraterrestres, y los que defienden esta postura es que ¿cómo accedemos a ese mundo interior? A través de los polos. Ahí hay unos agujeros de los cuales nos mantienen en secreto algunos gobiernos del mundo porque no quieren que conozcamos estas galerías secretas donde habría otro tipo de conocimientos, incluso otras civilizaciones. Y la otra versión de esta creencia es que en el interior de la Tierra flota un sol, que el sol que nosotros vemos no estaría en el exterior, sino que estaría en el interior. Hostia, tú. ¿Qué te parece? A ver. Sería un mundo habitado sin noches, con un clima tropical y con una gravedad, dice que de 6,7 G. O sea, que te quiere decir que se habla un poco de todo. Ojo. A ver, pero no me ha quedado claro. ¿Entonces nosotros estamos fuera o dentro? Esas son las dos posturas, está claro. Ya. O sea, la primera postura es, nosotros estamos fuera, pero dentro hay una serie de galerías de civilizaciones subterráneas Sí. que están por descubrir y que de vez en cuando pueden salir. ¿Y por dónde salen? Sobre todo por dos aberturas, Por los polos. que serían los polos, ¿de acuerdo? Vale. Y la otra teoría es que nosotros realmente no estamos en una tierra convexa, sino en una tierra cóncava. Es decir, que estamos en el interior. Pensamos que lo que estamos viendo está en el exterior y está en el interior. Lo que no me cuadra es lo de los 6,7 Gs. Eso no lo Sí, acabo bueno, de eso es pillar. una cosa que dijo Edmund Halley, por ejemplo, Ya. porque Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley, él se acercó también a este tipo de posturas. Estamos hablando del siglo XVII. Entonces él comentó que además, siempre desde un punto de vista científico, ¿vale? O sea, él intuía que podría ser, ¿no? Que a lo mejor nos están engañando nuestra percepción extrasensorial y estamos en el interior. Entonces él hablaba de que había como distintas capas concéntricas, huecas, en el interior de la Tierra, y que si la Tierra realmente no fuera hueca, el polo magnético debería estar siempre donde está situado el polo geográfico, y por eso dice que no están a la misma distancia el polo geográfico del polo magnético, por esa razón, porque la Tierra estaría hueca. Y dice que la gravedad sería esos 6,5, 6,7 G. Bueno, es una historia de Edmund Halley desde el siglo XVII. Madre mía. Sí, bueno, él llegó a especular porque, claro, la gravedad sería distinta a la que tenemos en la superficie. Lo curioso de todo esto es que a partir del siglo XIX, incluso hay una fecha específica donde empieza a surgir la teoría de la Tierra hueca como algo creíble, como algo defendible. Un poco como los terraplanistas. Ahora hay un día concreto donde la gente empieza a creer que nuestra Tierra está hueca. Ese día es el 10 de abril de 1818, cuando además un comandante de infantería, John Clive Simes, hace un comunicado, manda una carta a los miembros del Congreso de Estados Unidos, a los miembros de todas las universidades de Estados Unidos, era de Ohio, y él está totalmente convencido de que la Tierra está hueca. Y esta carta, esta declaración de principios, empieza diciendo así: declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente, contiene 5 esferas sólidas, concéntricas, y cada una dentro de otra, y que está abierta en los polos entre 12 y 16 grados. Eso lo dice. Y dice que si le dan los medios y les dan el dinero adecuado para hacer una expedición, él se adentra en la Tierra y todas las investigaciones quedarían en depósito de las universidades y de las distintas academias científicas. Por supuesto, no le hacen ni caso, ¿no? Sí. Pero ¿en qué lo razona? Pero te lo digo, que esto que parece una estupidez, cuajó porque luego ahora veréis que distintas obras literarias se hacen eco de ello. El razonamiento es muy simple. Dice, a ver, todo en la Tierra, o casi todo en la Tierra, de los huesos, los cabellos, los tallos de las plantas están huecos. Dice, ¿por qué no? La Tierra también tiene que estar hueca por este mismo razonamiento. Como está hueca y empieza a hacer una serie de indagaciones, pues ya está. Bueno, conclusión. Para que pese menos la Tierra. Claro. No, claro, él piensa de por qué no. Claro. ¿Por qué Tiene no? sentido. Ya te digo que tampoco era una idea tan original. Lo que pasa es que él ya lo intenta plantear desde una forma científica, más bien pseudocientífica. Bueno, y que le paguen el chiringuito. Y que le paguen el chiringuito, Claro. que no se lo pagan. Se lo pagan. Bueno, pues en el siglo XIX empiezan a aparecer una serie de obras muy interesantes donde la Tierra hueca, una de esas dos versiones que os he dicho, empieza a tener protagonismo. La más conocida, Julio Verne, está claro, Viaje al centro de la Tierra, 1864, que es cuando se publica, pero él habla no de que hay un sol en el interior, sino él habla de cavidades subterráneas muy profundas. De hecho, los protagonistas entran por un volcán de Islandia y salen
por Sicilia, por Italia. O sea, que imagínate todo el transcurso subterráneo que tiene que hacer, donde se van encontrando con dinosaurios, en fin, con una fauna totalmente extinta, pero extinta en la superficie, no en el interior, donde han podido vivir en una especie de microclima, ¿vale? Luego, en las aventuras del Capitán Ateras también hace un poco mención a esto y incluye distintas hipótesis, entre ellas la de la Tierra Hueca como factible. Luego estaría, bueno, pues una novela de Edgar Rice Burroughs, que es el autor de Tarzán. Él habla dentro de sus distintas novelas de Pellucidar. Pellucidar sería, además es toda una saga, ¿no? Narra la existencia de un mundo subterráneo que está dominado por unos reptiles, otra vez, reptiles prehistóricos, que estarán allí conviviendo con humanos, pero ojo, humanos que todavía están en la edad de piedra. Básicamente, todavía no se han desarrollado. Entonces, bueno, pues todas las aventuras. De hecho, una de las aventuras de Tarzán, que también sabéis que es una saga literaria, una de las de Tarzán se ubica en Pellucidar, en el interior de la Tierra. Y bueno, y luego, por citar otro caso, el de Lovecraft. También él se hizo eco de esto. En La sombra más allá del tiempo describe una raza antigua, subterránea, que domina la Tierra, o que dominó la Tierra hace 150 millones de años y que todavía perviviría en el interior, ¿no? Ahí tiene que ver también, ya sabes, con los dioses oscuros, y que ellos son los que inventaron aviones y vehículos atómicos y que estarían, bueno, pues controlando el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial, que de vez en cuando salen y hacen de las suyas en la superficie. Y bueno, y por terminar, porque bueno, los Rampa también lo menciona, Bulwer Lytton habla también en La raza que nos suplantará, es una de las novelas clásicas, habla de la sociedad del Brill, es decir, de una civilización súper inteligente que maneja un instrumento tecnológico de primer orden que se llama Brill, que puede causar la vida, la muerte, modificar el clima, influir en la mente humana, que si llegan a subir a la superficie terrestre, como ellos siempre intentan buscar a las personas más aptas, cuando se encuentren con el Homo sapiens, verán que no somos los más desarrollados evolutivamente y posiblemente nos destruirá. O sea que, como ves, es una novela apocalíptica que cuando esta gente salga por los polos o por donde sea, pues nos intentará destruir. Y por último, no pueden faltar los nazis. Los nazis también estaban interesados en el mundo intraterrestre. Claro. De hecho, hay un experimento muy poco conocido en abril de 1942, cuando Hitler y Himmler, sobre todo, que era el más esotérico de todo, le dice, creo que la Tierra está hueca. Y además, como necesitamos entrar en contacto con los dioses también intraterrenos, porque hay que fundamentar el Tercer Reich de todas las maneras posibles, pues manda al doctor Heinz Fischer, que además él era conocido por los trabajos que hizo de los rayos infrarrojos. Y le manda en un barco para que se embarque en una isla báltica, que es la isla de Rügen. Allí lleva una serie de aparatos de radar, que todavía por entonces no eran demasiado conocidos, estamos hablando de 1942. ¿Y qué es lo que hace? Que apunta con esos aparatos de radar al cielo, en un ángulo de 49 grados durante días. Sus soldados se quedan un poco extrañados porque dirá, está haciendo un tipo de experimento. Claro, estaba haciendo un experimento, pero no de prueba, sino intentar confirmar que la Tierra no es convexa, sino que es cóncava, y que no estamos habitando en el exterior, sino en el interior. Bueno, pues esta es una teoría descabellada en la que creían los nazis en aquella época. Y le manda a hacer este experimento fallido, por otra parte. Que no volvió, el rayo no volvió, claro. No, claro, efectivamente no volvió, porque la idea era, si estamos en el interior, tendría que regresar. Pero bueno, lo cuento porque son de las muchas cosas supuestamente estúpidas que hizo el régimen nazi, pero siempre buscando esa otra parte menos conocida, más esotérica, más mágica, pero que en el fondo también se fundamenta el Tercer Reich. Así que bueno, me callo, pero que sepáis que nuestra Tierra, hoy sabemos que a nivel de geología, por decirlo así, ya sabes que se compone de la atmósfera, de la hidrosfera y también de la geosfera. Y dentro de la geosfera... No cantes victoria sobre lo que sabemos. Sabemos, bueno, algo sabemos, pero tenemos la corteza, tenemos el manto, exterior, interior, tenemos el núcleo externo y el núcleo interno, y la corteza, antes de que empiece a hablar Sergio del pozo de cola, que la corteza tenemos entre 5 kilómetros en la parte más débil, 5 kilómetros hasta 100 kilómetros de espesor en la parte más gruesa. Claro. Y hemos intentado horadar, pinchar, a ver hasta dónde llegamos. ¿A dónde hemos llegado? Ay, Sergio, tiene la respuesta. Yo me quedo con dos titulares de esta primera parte, Espi. Lo primero, los nazis soltaron mucho dinero en chorradas increíbles. Sí, eso siempre... Sí, menos mal. Y luego que Julio Verne era tierragüequista. No sé si eso te decepciona o no. Bueno, y Edgar Allan Poe. Ya. No lo he mencionado, pero Edgar Allan Poe también tiene una novela sobre eso. Viaja al centro de la Tierra, no sabes muy bien de qué va, ¿verdad, Fran?
Hombre, a ver, quiero decir, leérmelo no me lo he leído, pero por el Hombre, el título título puedo bastante deducir autoexplicable. cosas. Pero no Ya. solo eso, ¿sabes? O sea, que no me la he leído. Si esa es Ni la has visto pregunta. la película, no he visto ni- Hay la peli película, también, no he visto. hay varias Joder, pelis. Fran, tío. ¿En serio? ¿Pero en serio? De verdad. ¿Te decepciona? ¿Más que un novelista terracoquista? Ahí lo dejo. Pon la música. Sí, me decepciona muchísimo. Si es que no sé para qué hablo. Tenía que haberlo Señor, dejado dame paciencia, señor, donde lo ha dejado por Jesús, que favor. lo había Es que estaba te en está- alto ya. Como Estaba ellos en no te alto. ven, sabes Sí. que nos escuchan, yo te veo Claro. las caras y mientras le estaba contando a Jesús, Sí. estoy viendo las caras y digo, no tiene ni puta idea de lo que le... O sea, no Pero sabe no hace de falta lo que le veas mi está ca- hablando. pero que no, hombre, claro que vamos a ver, vamos a hablar de cosas No serias. sabe Claro, de lo que le habla. claro que se quiere Julio Verne y Sí, que sí, sí, existe sí, sí, esa claro. novela. Hombre, eso sería delito penal. Bueno, pero evidentemente no me la he leído. Pero Ya, yo no ya, lo ya, oculto. O sea, no oculto mi incultura. ¿no? Es Pero increíble, increíble. ¿a qué hemos venido a Mindfax? Sí, aprender. Pues ya está, pues déjame. No, que no, sí, escuche. está bien. Dime por favor, que después de este programa, ya no te digo que te leas el libro, pero alguna de las versiones de pelis, tío, póntela por lo menos para no dar vergüenza ajena, Fran. ¿A quién quieres engañar? ¿A ti o a mí? ¿A quién quieres engañar? A mí. Sergio Cordero, entonces, ¿por qué estamos pensando en horadar y buscar el centro de la Tierra? ¿Existe una carrera para adentro, igual que existe una carrera para afuera? Es por no seguir decepcionando a Espi, ya cambio de Nos tema. situamos en la segunda mitad del siglo XX, Sí. un mundo marcado por la incipiente Guerra Fría entre americanos y soviéticos y un cóctel mortífero de superioridad militar, economía y orgullo, pues hace que se cree la carrera espacial, como todos sabemos. Sin embargo, soterradamente, y nunca mejor dicho, paralelamente a esta carrera espacial hubo una carrera por llegar al centro de la Tierra entre estas dos grandes superpotencias, pero este episodio ha sido mucho menos narrado y es mucho más desconocido, y vamos a arrojar un poquito de luz en cómo esas dos superpotencias lucharon para ser las primeras en llegar al menos al manto, no digamos al núcleo, pero al menos al manto. Los primeros fueron los americanos, los primeros que movieron con un proyecto llamado Mohole. Su objetivo era perforar la corteza terrestre hasta llegar a la discontinuidad de Mohorovičić, o Mojo, que es el límite que separa la corteza del manto O sea, superior. que el nombre del proyecto es Moagujero. Una especie Sí, de juego de palabras, ¿no? Mojo, exactamente. Ese agujero de mojo, Ujú. básicamente sería así, ¿no? Y bueno, pues esto fue un grupo informal de científicos estadounidenses conocido como la American Miscellaneous Society, AMSOC, que lo que quería pues era esto, tener muestras directas del manto, ser los primeros en llegar al manto y material que desvelara los secretos sobre la composición original de la Tierra y su formación. Entonces, pues se eligió perforar el océano en la corteza oceánica debido a que, como bien ha dicho Jesús, su espesor allí es mucho menor que en otras partes de la Tierra. Ahí tiene entre 5 y 10 kilómetros y la media de la corteza continental es entre 25 y 40 kilómetros. Entonces, bueno, pues este proyecto, que como digo se enmarcó en el contexto de la Guerra Fría, buscaba demostrar la preeminencia tecnológica científica de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Es decir, la tenemos más gorda, básicamente. Para arriba y Y para esta abajo. exploración de frontera interior se consideraban algunos círculos científicos tan importante y relevante como la conquista del espacio exterior. Entonces, con respaldo financiero público de la National Science Foundation, este proyecto se puso en marcha. Y a fe que tuvo notables éxitos. Unas tecnologías muy importantes se pusieron en desarrollo. La más crucial fue la implementación del posicionamiento dinámico. ¿Qué es esto? Pues esto es que un buque de perforación, concretamente el KUS-1, se logró mantener estacionario sobre un punto específico en aguas profundas sin necesidad de anclas y con un sistema de hélices controladas por ordenador. Y ahí viene lo revolucionario. Estamos hablando del año 1961. Un ordenador que contrarrestaba las fuerzas del viento y las corrientes situaban a este barco que estaba posicionado fijamente sin necesidad de anclas. Entonces, bueno, ya tenemos un hito tecnológico, el uso de computeración en aquel momento para mantener el buque de perforación en su sitio. Y bueno, pues efectivamente fue exitoso en 1961 cerca de la isla de Guadalupe.
El CUS-1 logró perforar 5 sondeos, el más profundo de los cuales alcanzó 183 metros bajo el lecho marino a 3.600 metros de agua. Es decir, casi 4.000 metros, recuperando las primeras muestras de basalto de la segunda capa de la corteza oceánica. Esto generó un entusiasmo tremendo, tanto en el público como los científicos. Bueno, pues incluso fue narrado en reportajes por el escritor John Steinbeck en la célebre revista Life Magazine, y que bueno, pues espolearon la imaginación popular a un punto como parecido al de la carrera espacial. Pero claro, el objetivo era llegar mucho más abajo, por lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, el objetivo era llegar mucho más abajo. Lo que pasa es que, como en todos los proyectos científicos, pues hubo problemas. Hubo problemas de financiación, hubo problemas tecnológicos y, en definitiva, por hacer la historia corta, el proyecto Mohole fue cancelado en el año 1966 antes de llegar a su objetivo final de perforar el manto. Hubo, como digo, varias gestiones en el proyecto, disputas científicas irreconciliables entre algunos de los científicos que estaban trabajando, y bueno, pues parece ser que no había buena convivencia en ese equipo, y finalmente bueno, pues se acabaron los fondos y este proyecto se descartó. Eso sí, no sin antes demostrar la viabilidad técnica de este tipo de perforaciones, lo cual sentó las bases tecnológicas para el tipo de profundidad, el tipo de investigación de profundidad que se hace ahora actualmente, como es el Ocean Drilling Program y el Integrated Ocean Drilling Program. O sea, que seguimos excavando el fondo del océano. Esto, digamos, fue la pretecnología para poder llegar a excavar este tipo de pozos que se utilizan actualmente en la industria petrolífera. ¿Vale? Claro. Y bueno, pues digamos que ese gasto público tecnológico pues conllevó a heredar esa tecnología para la industria petrolífera, en la cual se utiliza en el día de hoy para obtener petróleo, básicamente. Estás describiendo todo lo que supuso como avances científicos y tecnológicos este proyecto, voy a decir occidental, ¿vale? Estadounidense en este caso. Me estoy imaginando la contrapartida soviética, como tantas otras veces, hecha con una goma y un chicle o algo así. Que me veo cualquier... ¿no? Respeto a... Pues curiosamente, en este caso debemos decir que la contrarrespuesta soviética fue bastante más exitosa. Y la tecnología que se implementó por parte de los soviéticos más meritoria. La respuesta que dio la Unión Soviética... Por la goma y el chicle, Espinosa. Espérate. Bueno, como digo, la contestación que dio la Unión Soviética fue el pozo superprofundo de Kola, que se empezó en el año 1970. ¿Vale? Se inició el 24 de mayo de 1970 en la península de Kola, que para los que, como yo, no sepan dónde está cerca de la frontera con Noruega y el Círculo Polar Ártico. ¿Por qué se eligió allí? Por 2 motivos. Lo primero, para estudiar la estructura del escudo báltico que se encuentra allí. Y lo segundo, porque al estar en una zona más fría, consideraban que el rozamiento que tuvieran las brocas podría verse beneficiado. Y como así fue. Entonces, bueno, pues la idea y el objetivo de este proyecto era ganar a los americanos y profundizar de modo récord en la corteza terrestre. Y el acierto es que fue exitoso. Esta carrera hacia el centro de la Tierra la ganaron los soviéticos, porque en 1989, fijaos, 19 años después, se alcanzó una profundidad vertical real de 12.262 metros. ¿Qué dices? Que a día de hoy es la fecha más grande jamás lograda por el ser humano. Todavía a día de hoy no se ha superado. Es el punto artificial más profundo del planeta. Madre mía. El objetivo era llegar a los 15.000. Pero no se pudo porque, como ahora veremos, pues fíjate, no fue nada fácil. 12 kilómetros, pero prácticamente lo que ha hecho es arañar la corteza. No, claro. Es arañar la corteza. Llegar al manto ya es otra aventura. O sea que... Para que veáis las dificultades que tiene y que hemos sido capaces de poner naves en otros mundos, pero no hemos sido capaces de llegar al manto de nuestra propia Tierra. ¿Y por qué es esto? Porque bueno, pues las dificultades tecnológicas son máximas. Para empezar, hubo que crear una tecnología nueva, que era la turboperforadora, que lo que hacía es que en lugar de rotar toda lo que llaman la inmensa, que es la sarta de perforación, digamos el tubo completo, solo rotaba la broca del fondo del pozo, ¿vale? Y era impulsada por la presión del lodo de perforación. Hay que decir que además el diámetro de este pozo es ínfimo, 23 centímetros, un plato de cena. Eso sí, desde él se perforaron varios ramales laterales, porque hubo que ir moviendo la perforación en cuanto llegaron a puntos de no retorno. Entonces,
Lo cierto es que los descubrimientos realizados en este pozo de cola fueron muchos y sorprendentes. Uno de los más impactantes en su momento fue la ausencia de la discontinuidad de Conrad, una transición que se esperaba y se daba por hecha, en la cual las rocas graníticas pasaban a basálticas, a unos 7 kilómetros de profundidad. Y eso no estaba. Bueno, no se encontró. En su lugar se encontraron más rocas graníticas y lo que se llaman gneisses metamorfizados, bueno, que son otro tipo de rocas. Otro descubrimiento súper inesperado y que les llenó de asombro fue la presencia de agua líquida a esas profundidades, entre 3 y 6 kilómetros, incluso más abajo. Y ahí se pensaba que jamás se iba a encontrar agua porque las rocas serían impermeables o en todo caso el agua se habría vaporizado por el calor que debería haber allí. Pues no, se encontró agua. Y asimismo se encontró también una cantidad inusualmente de gas hidrógeno. Sin embargo, quizá el descubrimiento que más llamó la atención y que más sorprendió fue el descubrimiento de microfósiles de plancton, 24 especies concretamente distintas, a profundidades de hasta 7 kilómetros. Esto sí que era algo absolutamente inesperado y estos organismos unicelulares estaban datados en más de 2.000 millones de años y se encontraron muy bien preservados. Joder. Entonces, bueno, pues se encontró prueba de vida de la cual la ciencia ha inferido que, bueno, pues quizá la vida sea más común de lo que nosotros pensamos, incluso en ese tipo de circunstancias tan lejos de lo que nosotros pensamos que puede ser la creación de vida, o que lo hubo en su momento. Y luego, bueno, pues encontraron diferentes problemas, rocas, en lugar de encontrar roca sólida y densa, pues encontraron rocas fracturadas, porosas, permeables, llenas de agua, que dificultaban muchísimo la excavación. Y fue una auténtica batalla contra los elementos. Las temperaturas extremas fueron uno de los mayores obstáculos, porque a 2.200 metros se pensaba que iba a haber 100 grados centígrados y en lugar de eso se registraron casi el doble, 180. Entonces, bueno, pues este calor hacía que el equipo de perforación se dañase cada muy pocos metros y había que cambiar las rocas con una frecuencia inusitada y asimismo también alteraba las propiedades de la roca, con lo cual las presiones y las temperaturas hacían que la roca empezara a comportarse de forma extraña, un poco plástica, fluyendo de un lado a otro y dificultando pues muchísimo el avance. Entonces, bueno, luego, por supuesto, el proyecto también sufrió una serie de contratiempos técnicos, como puede pasar en cualquier proyecto en 20 años, pues como la rotura de la inserción, que se rompió a los 12.000 metros, y hubo que reiniciar la perforación desde una profundidad menor, desviando el pozo. Sin embargo, bueno, pues una de las cuestiones que más ha llegado al público de este episodio tan poco conocido es la persistente leyenda urbana de que el pozo llegó al infierno. Por un medio finés se difundió el rumor de que los científicos habían perforado tan profundo que habían llegado al infierno y que los micrófonos habían grabado los gritos y los lamentos de los condenados. Estoy flipando con todo este relato. Estoy flipando. Si sumamos que encontraron grandes cantidades de azufre líquido y si sumamos que la temperatura era mucho mayor de lo que habían encontrado, una serie de grabaciones se hicieron públicas y nosotros las tenemos en exclusiva. Esto es lo que supuestamente grabaron los micrófonos de los equipos de... ¿Qué coño es eso? Pues es como cuando vas a la barra de un concierto, tío. Ya te digo, sí, es algo así. Un infierno. Mira. Es como la salida del Bernabéu después de que el Madrid perdiera contra el Barça. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Serían las voces de los condenados. Pero esto fue a 12.000 metros de profundidad. Ay, Fran, esto fue lo que se difundió, pero en el episodio pasado te comenté cuál era la ley de Betteridge. Ah, vale. Esto va a ser falso. La ley de Betteridge dice que si hemos encontrado las voces de los condenados en el infierno, si esa es la pregunta en el titular, la respuesta más probable es que sea no. Y efectivamente, fue una leyenda urbana difundida por un medio finlandés, un poco a efectos como broma o como inocentada, porque los equipos de perforación no contenían ningún tipo de micrófono. Y si lo hubieran contenido, se hubieran fundido, porque jamás hubieran podido soportar las condiciones 180, tan dramáticas que existen grados y la presión se hubieran fulminado, claro. Pero bueno, fíjate, pero eso un poco realimentó la leyenda de que en los cráteres de los volcanes consideran que es la entrada al infierno. Pero muchos cráteres, desde el Teide nuestro, ¿no?, hasta cráteres
en Nicaragua, en Japón, el Monte Fuji, por supuesto. O sea, siempre se ha pensado que estos lugares donde salía fuego, el fuego asociado al infierno, además cavidades, que tú sabes que si pudieras entrar, si pudieras eliminar la lava, tú podrías entrar en el interior, que es un poco lo que hace la novela de Julio Verne. Entonces siempre ha habido esa creencia de que determinados cráteres, determinados volcanes, eran la entrada al inframundo. Y ese inframundo, que es lo que hizo, por ejemplo, un misionero, ¿no? Bobadilla, en el cráter de Nicaragua, era colocar una cruz. Dice, yo coloco una cruz, lo conjuro y de esta forma evito que el demonio salga a la superficie. Métete para adentro ahí, venga, pon la cruz y tira para adentro. Y lo que hizo esta grabación, que era totalmente apócrifa, yo la escuché en su momento, pues era un poco reivindicar que es como se había llegado tan profundamente, se había llegado ni más ni menos que al infierno, y por lo tanto las voces de los condenados pues estaban ahí gritando de desesperación a ver si podían salir del agujero. Vaya. Y entonces, ya hablando en serio, Sergio, ¿qué es lo que aprendimos gracias a este super pozo? A ver, este pozo acabó abandonado finalmente a mediados de la década de los 90 por falta de capacidad económica de la descomposición de la Unión Soviética, y aunque no se alcanzó el objetivo original de llegar a los 15.000 metros, pues el pozo de Kola proporcionó un montón de datos geológicos y geofísicos únicos sobre la corteza continental, que transformó completamente la comprensión científica de nuestra propia Tierra. Entonces, como pues sacamos aprendizajes desde la temperatura, que era mucho mayor de lo que se estimaba. Ese tipo de aprendizaje se ha utilizado en la tecnología geotérmica, por ejemplo. Hemos aprendido muchísimo también a hacer excavaciones para el ámbito petrolífero, y hemos aprendido a romper una barrera que teníamos humana, que era que no éramos capaces de pasar más allá de unos pocos kilómetros. Para que nos hagamos una idea, anteriormente, como he dicho, en los años 50 y 60 solo se podía llegar a unos 2 kilómetros de profundidad. Hemos aumentado ese límite unas 7 veces. No hay muchísimo más interés a día de hoy, o muchísimo más interés económico en profundizar, pero es que la tecnología tampoco ha avanzado mucho más. Ahí nos estamos encontrando con un tapón, físico, ¿no? Nunca mejor dicho, porque el coste económico que tendría sustituir esas brocas y llegar mucho más abajo igual no compensa, porque como bien ha dicho Jesús, hasta llegar al manto todavía nos quedarían muchos kilómetros. Entonces probablemente haría falta un proyecto unificado a nivel mundial, como pudo ser el proyecto Manhattan o el proyecto Apolo, para llegar a la profundidad necesaria para obtener acceso al manto. Entonces, pues se ha abandonado desde que ya no hay interés en el ámbito militar, por así decirlo, o de sacar pecho al respecto de la carrera espacial de profundidad que fue esta. Que para hacernos una idea, porque es verdad que el oyente puede decir, bueno, a ver, pero ¿cuántos kilómetros estamos hablando? Un poco ya lo que decíamos, depende del espesor de la corteza, pero para llegar realmente al manto, deberían ser casi 100 kilómetros. Estamos hablando de que 12 kilómetros, y fíjate ya lo que ha pasado, ¿no? Y con esa alta temperatura, o sea, tendríamos que llegar a esos 100 kilómetros como mínimo para llegar al manto superior, porque ya el inferior todavía estaría pues casi ya a los 2.000 kilómetros, porque el núcleo, además el núcleo interno, y esto es llamativo y esto parece que está demostrado, es sólido. O sea, el núcleo externo es líquido, pero el núcleo externo es sólido, de hierro y níquel, y ahí estaríamos hablando de 6.000 kilómetros. Es decir, que si tiráramos un cable para abajo y no encontráramos ningún tipo de obstáculo, y profundizaríamos hasta 6.000 kilómetros, que llegaríamos al núcleo y además sería sólido. Lo cual parece que contradice lo que sería el sentido común. Pensás que lo interior sería más líquido y el exterior más sólido. Es al revés. Dentro del núcleo, me refiero, de las dos partes que tiene. El externo sería líquido, el interno sería sólido. Y claro, y ahí podríamos encontrar de todo tipo de criaturas posiblemente inesperadas, ¿no? Pero evidentemente no criaturas muy, muy grandes, pero sí en estado larvario, que a lo mejor nos llamaríamos más de una sorpresa. Por no hablar de las distintas cavidades que se podrían encontrar mientras tú vas perforando la corteza y el manto, porque si es cierto, una de las teorías, en fin, más plausibles, no estamos hablando de que haya un sol interno, pero sí estamos hablando de que hay muchas galerías huecas donde sí puede haber una especie de microfauna determinada y que se haya mantenido ahí, bueno, pues con otro tipo de procesos, no de la clorofila como tal, no con la energía solar, pero sí con otro tipo de energía que se puede generar otro tipo de fotosíntesis, con lo cual eso nos daría unas perspectivas en la biología sorprendentes. Bien traído por Jesús, porque otro proyecto parecido, en este caso de ámbito japonés, el Chikyu,
es un barco que tiene intención de operar, o que ha podido operar en profundidades de agua de hasta 2.500 metros y llegar a una sarta de perforación de hasta 10.000 metros de longitud, ¿vale? Gracias a este tipo de capacidades, pues han establecido varios récords. En 2012 se perforó hasta 7.740 metros bajo el nivel del mar. Y ese mismo año se obtuvo muestras de roca de 2.111 metros por debajo del lecho marino enfrente de Shimokita, Japón, ¿vale? Pues este tipo de proyecto, más allá de la tectónica, de los terremotos, la parte sísmica y todo tipo de programas de perforación oceánica, lo que ha revolucionado también es nuestra comprensión de la vida en las profundidades. ¿Por qué? Porque se han encontrado una existencia vastísima y diversísima biosfera de los sedimentos y rocas bajo el lecho marino, con un ecosistema que podría albergar hasta el 90% de la biomasa total de los dominios arquea y bacteria en la Tierra. Es decir, hemos encontrado un montón de vida en el lecho marino. ¿Y por qué esto es importante? Porque este lecho marino podría ser parecido a lo que nos podríamos encontrar en otros sitios del universo. Entonces, el enlace entre profundidades marinas y arqueobiología, pues no es lo más visible, pero nos ayuda a comprender mejor lo que podemos encontrar el día de mañana en sitios como, por ejemplo, Europa. Joder, Espinosa, yo estoy flipando en colores con todo esto, es que no me atrevo ni a hablar. Sí, muy fuerte. Es brutal. ¿Hay algún caso más, algún experimento más que se haya hecho o solo americano? Sí, bueno, experimentos ha habido bastante. Por ejemplo, como esta tecnología se daba mucho se ha utilizado mucho en el ámbito petrolífero, pues la compañía Lone Star Producing inició el pozo Bertha Rogers en la cuenca de Oklahoma con un objetivo de exploración de petróleo y gas de grandes profundidades, y se llegó también a 9.583 metros, estableciendo el récord mundial en su momento para un pozo productor. Estamos hablando del año 1972 y 1974. Sin embargo, una vez más, la broca a esa profundidad no encontró hidrocarburos comerciales y sí encontró un depósito de azufre fundido, tal y como había encontrado el depósito, el pozo de Kola, que era un material incandescente y que se solidificó rápidamente alrededor de la sarta de perforación, rompiendo el ensamblaje al fondo del pozo. O sea que esto fue un auténtico infierno de azufre también. Y aquí sí que algunos lo quisieron ver como un mal augurio, ¿no? Estáis profundizando demasiado profundo y os habéis encontrado con un infierno de azufre que no os permite seguir. Y bueno, pues en el ámbito petrolífero se han perforado también más recientemente hasta 2.289 metros en Qatar. Es verdad que no verticalmente, porque los pozos petrolíferos tienen también una proyección horizontal, y esto lo convirtió en el pozo más largo del mundo en ese momento, no en profundidad vertical, sino, como digo, el más largo, por así decirlo. Con este tema de los augurios, buenos y malos, solo me queda una pregunta que es para Jesús Callejo. ¿En estos pozos se echa moneda o no se echa moneda? ¿Qué recomiendas si vamos a visitarlos? Siempre hay que echar una moneda, total. ¿Qué pierdes, no? Ten en cuenta que lo importante no es la moneda en sí, sino el deseo que tú expresas con esa moneda, que en el fondo no deja de ser pequeños rituales que uno hace, ¿no? Cuando lanzas una moneda al pozo. Sirve para que se enriquezca el dueño del pozo, por una parte, claro. Que se lo digan a la Fontana de Trevi la cantidad de dinero que recaudan cada año. Pero por otra parte, a ver, es la magia tiene que verbalizarse, es decir, tú tienes que formalizar el deseo, o bien internamente o bien externamente, y luego hacer un gesto que ratifique ese deseo. Y el gesto es, en este caso, lanzar una moneda, igual que muchas veces lo hacemos con el brindis, que en el fondo es algo también, es otro micro ritual. Así que siempre hay que lanzar la moneda porque... Y sí. Y sí. El único que aquí... Bueno, y ahora hay que hablar de condiciones crematísticas y de dinero, de lanzar una moneda. Se descubrió también en el Pozo de Kola que a partir de los 6 kilómetros había una cantidad interesantísima de oro. Había mucho oro por tonelada. 10 veces más de lo que suele ser habitual. Lo que pasa es que a esa profundidad no es rentable comercialmente explotarlo. Claro. Pero que sepamos que están ahí las reservas, ¿no? Y que podemos encontrar el día que seamos capaces de extraer viablemente este tipo de materiales, pues que no vamos a tener escasez en ningún caso
de oro y de otros materiales que nos pueden ser muy interesantes. Bueno, suena bien para el futuro. Yo solo iba a decir que moneda no, pero que si os ha gustado este episodio, Mindfactors, que yo creo que ha sido un capitulazo, un esguince mental en toda regla, nos dejéis vuestro comentario, como decía antes, en Spotify, en Apple, en iVoox o en la plataforma donde nos escuchéis, en YouTube también. Y así nos cercioramos de que realmente este mensaje ha calado hondo. Nunca mejor dicho, mira qué bien juego con las palabras. Estoy en rachas. Maravilloso. A ver, Espi, yo lo del libro y la peli no te lo puedo prometer porque no quiero mentir mira, a nadie. hay una moderna acá que es un mierdolo Sí. de Brendan Fraser, tío. Ya. De los 2000. Sí. Ni tan terrible, o sea, se puede Por lo ver. menos esa, tío. La de Brendan Pero Fraser. vamos a ver. tío. Si vienes diciéndome que es un mierdolo, ¿para qué voy a perder el tiempo? Hombre, la buena es la de Disney de los 60. que Ya. es de James Esa es Mason. muy buena, Esa ¿eh? es muy buena. Sí. Pero la de Fraser, ¿cuál es? ¿La de Núcleo? ¿Esa que se titula? ¿O No. Es que hay una que se ya- titula Núcleo. Sí, pero esa es otro rollo. Eso Que también es otro mierdolo, ¿no? Pues tampoco. Esa va a haber una nave, esa no. Ya. Hay una que es Viaje al centro de la Tierra, que es de Brendan Fraser, que es de La los de Viaje 2000. dentro de la Tierra, sí. Que es el de la momia, ¿no? Ese. Sí. Correcto. De la momia. Antes de estar gordaco. Pero con- es una versión libre de Julio Verne. Sí, Ya, pero vale, bueno, pues- para hacerte una idea, tío. Pero bueno, que no te hagas ilusiones. Que- Vaya. Vale. ¿Pero te ha gustado el otra está- episodio? No da para mala. No da pa' ¿Te ha mala. gustado el episodio o no? Sí, claro, que no me gusta, como no me va a gustar, tío. Bueno, podría ser que no. Pues, Pero pasa esto sí que nada. me ha sorprendido, lo de Viaje al centro de la Tierra tuyo, tío. Digo, hostia, pero ¿cómo no Tú te has quedado con eso, ¿eh? A No ti sabe, todo lo que han contado Sergio Es que Jesús te da igual. me ha soqueado, tío. No, me he quedado con todo. Te la pela, Me ha dejado está soqueado, claro, te la soqueado. pela. ¿A ti no te importa eso? Que yo lo entiendo, Jesús Callejo, que a los clásicos hay que valorarlos y reivindicarlos. Por eso los llaman clásicos. Así que hay que seguir adelante siempre. Y nosotros seguimos adelante, Sergio Cordero, con nuestra prospección de conseguir fondos para donar a buenas causas. Nosotros queremos llegar también al fondo, pero al fondo de esos corazones de la gente que lo necesita. Y en este caso estamos colaborando con la Fundación Clipstra, que lucha contra la enfermedad rara del mismo nombre. Y cada escucha de los oyentes pues profundiza un poquito en esa dolencia, con lo cual están haciendo una buena obra y de paso creo que se lo están pasando bien. ¿Habrá visto Franny Zuzquiza, habrá leído Franny Zuzquiza Viaje al centro de la Tierra dentro de 7 días? Ya sabéis la Por teoría favor, de Sergio. por favor, Cuando vereadle. cuando un titular se expresa en forma de pregunta, ya sabéis la respuesta. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¿No te dice nada el nombre de Armi Sagnussen? Sagnussen. Un momento. Sí, ¿no fue el que escribió La ciudad perdida de Atlantis? Eso fue en la primera fase de su carrera. Su verdadera fama se basa en el estudio de los volcanes. Este mensaje suyo ha llegado desde el interior de un volcán. Estuvo más de 100 años, según mis cálculos, dentro de un trozo de lava, ignorado en una tienda de antigüedades hasta llegar a mis manos. Aquí tengo la traducción de lo que escribió. Me estoy muriendo, pero el trabajo de mi vida no debe perderse. Aquel que descienda por el cráter del Sneffelsjökull puede llegar al centro de la Tierra. Yo lo he hecho. Arni Sagnussen.